Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Hola, soy Enrique García y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono. Hola, soy Enrique García, @13bicis en las redes sociales y compañero de Jorge DOV en el podcast de ¿Por qué podcast? Hoy estoy aquí porque además de hacer podcast, tengo un blog que se llama Papá con Aficiones. En el intento contar cosas de padre, no demasiadas, pero sí que hablo de mis grandes aficiones, de mis grandes pasiones. Y dos de ellas son, por un lado, los juegos de mesa y por otro, los podcasts. Y he aquí que vengo a contaros, que a lo mejor alguno ya lo sabe, pero si no, este es el motivo, de que todos los años, desde hace 3 años, vengo haciendo un post recopilatorio de podcast de juegos de mesa. El motivo de este post es porque cuando me inicié en los juegos de mesa y empecé a buscar podcasts, encontré que había infinidad de ellos. Y un día dije, voy a intentar recopilarlos. De eso hace ya 3 años. Este post va dirigido, primero a todos los que se inicien en el apasionante mundo de los juegos de mesa y quieran descubrir podcasts para informarse, para meterse más en esta bonita afición. Y luego también, por supuesto, para gente que escucha ya podcasts de juegos de mesa, que abra la mente y descubra que hay un montón y pueda descubrir alguno que, aparte de los que él escucha habitualmente, le puede interesar. El post lo divido en 4 partes. En la primera os digo los 3 o 4 podcasts que para mí son imprescindibles. Luego hay un segundo bloque con unos 17 podcasts, 20, que no siendo los 4 primeros, que son los que están en mi top, sí que son imprescindibles para mí también y que están en mi lista de reproducción de sí o sí, y son los que suelo llevar más o menos o bastante al día. Y luego a continuación ya listo el resto de podcasts que hay. Pongo los podcasts que son única y exclusivamente de juegos de mesa y luego al final de todo hay una pequeña sección de podcast polifrikis, que llamo yo, toxicómano se podría decir, ¿no? Podcasts que le dan a todo, que le dan a manga, videojuegos, a cine, a series, a juegos de mesa también. O sea, son podcasts que hablan, entre otras cosas, de juegos de mesa. Para cada uno de los podcasts hago una mini ficha y aparte del nombre intento poner la URL donde si tienen página web donde se les puede encontrar. Suelo poner también una pequeña, el feed RSS, ¿vale? Para que lo incluyáis en vuestros buscadores o en vuestros podcatchers, para los que seáis usuarios de podcatchers. Y luego una pequeña descripción. La gran mayoría de las descripciones las he puesto yo, pero como también hay una cantidad de podcasts importante que yo no he podido escuchar, pongo la descripción que tienen ellos en su página web o en su perfil de Twitter, porque será mucho más fiel, más verificada, con más veracidad y más real que la que yo pueda poner e inventarme. Al final de todo, también vais a encontrar un enlace a un archivo PML para los que seáis muy cafeteros de los podcasts, para los que seáis usuarios avezados y avanzados de podcatchers. Sabréis lo que es un PML, si no, os explico que es un pequeño archivito XML que los podcatchers entienden y en donde lo que he puesto son todos los feeds de todos los podcasts que nombro en el post. Así que si os descargáis y os importáis este fichero XML, os importaréis aproximadamente, no llega a 90 podcasts en total, entre los que son específicos de juegos de mesa, que son aproximadamente 77, y los 11 o 12 que hay polifrikis que he detectado. También os digo que este post tiene un poquito de vida porque me gusta durante el mes de noviembre, que es cuando lo suelo publicar, quizá hasta finales de mayo, a finales de año, actualizar el post y meter los que la gente, viendo el listado, haya detectado que no tenía. Por ejemplo, a día de hoy, que hace ya una semana que publiqué el post, ya me han dicho 3 o 4 podcasts que tengo anotados que no tenía en el radar y que incluiré. Así que nada, os invito a que entréis en Papá con Aficiones y en la sección de, el último post o el que está anclado arriba, y si no en la sección de podcast, busquéis podcast de juegos de mesa 2020
y ahí podréis disfrutar. Si tenéis cualquier duda, queréis que os recomiende cualquier tipo de podcast sobre juegos de mesa, pues me podéis localizar en mi perfil de Twitter, @13bicis, y allí estaré gustoso de indicaros cuál creo que, según vuestro perfil, puede ser un podcast que os guste, ¿vale? Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.